preguntas que... Comencemos. ¿Cuáles son las preguntas que voy a considerar? Son 35 preguntas en dos tandas. En la primera tanda de aproximadamente cerca de una hora. Y ahí pararé unos 5 minutos, una cosa así, para que continuemos posteriormente con las siguientes preguntas. ¿Cuántas preguntas por tanda? 17, 18. Ojalá que alcancemos a revisar 20 preguntas de la primera tanda antes de las 4 de la tarde, para que alcancemos a terminar las 35 preguntas de aquí a las 5 de la tarde. No más, no menos. Entonces, las preguntas las voy a copiar en la pizarra. ¿Y cuáles son las que voy a revisar? Las dicto: 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, y acá es casi todo: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Esencialmente, ¿cuáles son las preguntas que les generan más dificultades? Geometría, datos y azar. Esas son las preguntas que manifiestan mayor dificultad. Por si acaso, la pauta y el institucionario que ya está fue un ejercicio, ¿ya? Pero la idea de esto es revisar concretamente aquellas preguntas que son de mayor grado de dificultad y poder explicar un par de cosas frente a ellas. Entonces, comencemos. La pregunta 7, lo que tenemos que apuntar acá es, bueno, vamos a ver si tenemos buen tamaño, estamos todos bien, funciona bien el tamaño. Ya. La pregunta 7 está relacionada con, yo creo que esta pregunta no habría aparecido nunca en una prueba real, porque en la práctica hay que saber de fútbol para poder responderla. ¿Qué se entiende por goles a favor y por qué se entiende por goles en contra? ¿Ya? Entonces, están suponiendo cosas que no necesariamente uno debe conocer. Eso tiene sesgo. Entonces, la pregunta en sí lo que me dice es que tiene más goles a favor que en contra. Entonces, convirtió más goles que los goles que le hicieron. ¿Cómo funciona el fútbol? Bueno, algunos ya lo conocen y saben que depende de la cantidad de goles que se conviertan. Entonces, ¿qué posibilidades? Jugó 3 partidos. ¿Cuál es el único caso en que no es posible? Definitivamente no puede haber perdido todos los partidos. Tiene que haber ganado al menos uno. ¿Ya? No puede haber empatado todos los partidos. Tiene que haber ganado al menos uno, para que tenga más goles a favor que en contra. Para que haya convertido más goles que los que le utilizaron. Quizá un partido ganó muy bien y los otros dos los perdió estrechamente, pero tiene que haber ganado al menos uno. Entonces, ¿cuál es el único caso en que no es posible? El que no haya ganado ninguno. Porque eso significa que si perdió, quedó con goles en contra. Hicieron más goles de los que realizó. Por lo tanto, esto es imposible que se cumpla. ¿Ya? Tiene un sesgo deportivo. El que no conoce de fútbol se puede fácilmente haber complicado. Y esto, la mitad del curso se complicó. La mitad de las personas del curso. La 8 es una pregunta que viene a continuación y estaba dentro de las preguntas llamadas de piloto. ¿Vale la pena hacerlas? Obviamente, porque es una pregunta fácil. Pero me están preguntando 15 grado a 15. ¿Cuál de las siguientes expresiones que están allí corresponde a eso? Si nos damos cuenta, acá está jugando con la suma, la resta, la suma, y no hay ninguna operación que relacione, ninguna propiedad directa que relacione lo que significa suma y multiplicación. Suma y resta. Pero acá tenemos multiplicación de potencia de igual base. Se conserva la base, se suma la exponente, alternativa D. De inmediato. No hay inconveniente. Vamos a la siguiente, pregunta 12. ¿Por qué no estoy revisando todas? Porque hay algunas que supuestamente fueron fáciles.
La 12 es bastante complicada, porque tiene esto de ser un problema de balanceo. Leámoslo. Un batallón desplazándose a paso regular debe tardar 5 días en llegar al campamento de destino. Pero en el momento de partir recibió la orden de que el recorrido se hiciera en 2 días menos, lo que obligó a aumentar el paso en 20 kilómetros por día. ¿De cuántos kilómetros fue el recorrido? Entonces vamos a partir pensando en esto. ¿Qué es lo que tienen en común los 2 días? El recorrido total. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo yo calculo el recorrido total? Bueno, eso dependerá de cuánto avancen por día esto es lo que avanzan por día, por el total de días. ¿Sí? ¿Cómo? El recorrido total es lo que avancen por días por el total de días. Si cada día avanza 10 kilómetros, en total en 5 días serán 50. El producto me permite llegar a la relación. Entonces, ¿qué necesitamos? Le quitaron su puesto. Ya, y a ustedes también le quitaron su puesto. Me quitaron. Y ustedes se vinieron acá adelante, aunque su puesto estaba allá atrás, y a usted también le quitaron su puesto. Usted estuvo cerca de su puesto. Sí. Ya, entonces, el total es lo que se mantiene constante. Entonces, mientras más rápido vaya, menos días tardará. De alguna otra manera, acá tenemos inversa proporcionalidad, producto constante. Entonces, esto se mantiene constante. Un batallón a paso regular debe tardar 5 días. Entonces, lo primero avanza en 5 días, ¿cierto? Y recorre el total. Pero en el momento de partir recibió la orden de que el recorrido se hiciera en 2 días menos. Entonces, el total será a la otra rapidez multiplicado por 3 días. Pero, acá me dicen que debe aumentar en 20 kilómetros por día. Entonces, esta relación es cuántos kilómetros avanza por día. Entonces, yo puedo expresar la segunda en función de la primera, porque es la primera más 30. No, más 20. La segunda debe ser 20 kilómetros por día mayor que la primera. Por lo tanto, nos damos cuenta que el total es lo que avanza por día el primer día por 5 días, y acá tendremos que es lo que avanza por día más 20 por 3 días. Y el problema se reduce finalmente a encontrar algo que me permita relacionar las dos circunstancias, que eso es el total. El total del recorrido es lo que me permite relacionar las dos situaciones. Entonces, igualamos esto con esto. 5 por D debe ser 3D más 60. Ecuaciones. Pasa restando 2D' igual 60, D' es 30. ¿Qué significa eso? Que avanza 30 kilómetros por día en la primera circunstancia. Entonces, ¿cuánto avanza en total? 5 días, 150 kilómetros. Veamos si está correcto. Se aumenta en 20, 50. En 3 días también llega a los 150. Perfecto. ¿Qué me preguntan? ¿Cuál es el recorrido total? 150. ¿Qué es lo que me relaciona entonces? Es el total. El total funciona como mi variable auxiliar que me permite relacionarme. ¿Qué es lo que pasa en la primera marcha y qué es lo que pasa bajo la segunda marcha? Ese es el factor clave. Igualar estos dos elementos. Para encontrar, finalmente, después de encontrar cuánto es lo que avanza por día en la segunda, encontrar el total. No es fácil, por si acaso, porque no es un procedimiento que uno esté acostumbrado. Porque estamos trabajando con una incógnita que me relaciona las otras posibilidades. Profe, ¿esa es la única manera de llegar al resultado? Y lo otro puede ser trabajar con las alternativas también. Por descarte. Claro. Ir probando una por una. ¿Mm? Ir como probando una por una. Claro.
Es largo, eso sí, más lento. Pero también es un plan B. ¿Habrá otra posibilidad? Sí, adivinar. La alternativa correcta es D. Perfecto, muy bueno, muy bien. Eficiente, rápido, no muy seguro, pero rápido. Esta fue la 8. La 12, 12. La 12. Vamos a la siguiente, que es la 15. Y es la que está ahí arriba. Escribimos lo que me piden. 6 elevado a 14 menos 6 elevado a 13 partido por 4c debe ser igual a 5 elevado a 12. Hacemos caso. ¿Qué es lo conveniente? Bueno, factorizar por c. ¿Ya? ¿Para qué? Para simplificar el c que está acá. Voy a factorizar por c. Solo por c. Entonces me queda c elevado a 13 menos c elevado a 12 partido por 4c, eso es 5 elevado a 12. Simplifico por c. Y el 4 lo paso a multiplicar. Y acá, estas dos cosas, ¿cuál es la técnica general? Factorizar por el menor exponente. ¿Ya? Esa es la técnica en factorización, por el menor exponente. C elevado a 12. ¿Por cuánto multiplico esto para que me dé eso? C. ¿Por cuánto multiplico esto para que me dé eso? Por menos 1. El 4 lo paso a multiplicar. Ahora, eso que está allí no es difícil de verificar que necesariamente esto debe ser igual a esto y eso debe ser igual a eso. Entonces, necesariamente C es 5. ¿Correcto? Veamos acá. 5 menos 1, 4. Perfecto. Con C igual 5, ya que C elevado a 12 debe ser igual a 5 elevado a 12, por lo tanto, si los exponentes son iguales, C debiera ser 5. Y como le resto 1, perfecto, C es 4. Pero C menos 1 es 4. Bajo esas características llegamos directamente a la alternativa C. C igual 5. No es fácil tampoco. Bastante complicado. Porque lo que estamos buscando es componer un lado de la igualdad de manera que se asemeje al otro lado de la igualdad. Y luego ir comparando cada uno de los factores separadamente. No es una técnica usual. No es una solución directa de la ecuación, sino que tengo que ir comparando término a término. Interesante. ¿Ya? Siguiente. 15, 16. La 16, yo creo que más lo que lo complica es, y es curioso porque es como de las preguntas que está en el límite, 51% la tuvo correcta. Cuadrado binomio. Cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. ¿Nada más? Nada más. ¿Qué me conviene? A ver, yo sé que esto es 0,36, porque serían 2 decimales al cuadrado. Por lo tanto, no es ninguna de esas. Entonces me conviene pasarlo a fracción. 1 menos 6 partido por 10, k al cuadrado. Después revisamos, simplificamos todo lo necesario. 1, el doble del primero por el segundo, el doble. Y esto sería 12. El cuadrado. Ahora, simplifiquemos. Por 2. Y acá simplifiquemos por 4. Y parece que ahí está. Sí. ¿Listo? ¿Cómo llegó a más 36 partidos? Porque es el cuadrado del binomio, señor Soto, es cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Cuadrado de eso, de todo. Cada término tiene que ser al cuadrado.
¿Listo? Álgebra. Profe, Dígame. 36 elevado a 4. ¿Mm? 36 elevado a 4. No. Después simplifiqué por 4. ¿Qué es eso? Ah, Dividí por 4. Ya. Cada término lo dividí por 4 para llegar a esto, que es la alternativa. profe, yo lo hice de otra forma igual me salió bien. Multiplicó término. O sea, es que va a ser 0,6 fracción. Ay, 3/5. Sí. Ya, está bien, correcto. Son fracciones equivalentes. 16. O sea, en un cuadrado de binomio se puede simplificar antes. Sí, por supuesto. Ah. Pueden agrupar, pueden factorizar antes incluso. Bueno, hacer otras cosas, es que nada es excluyente. Mientras uno haga las cosas con orden, nada es excluyente. Si yo tengo, por ejemplo, esto, mira. A más A cuadrado al cuadrado. Yo puedo factorizar por ahí. Entonces me queda A, 1 más A, y todo al cuadrado. Y luego puedo desarrollar el cuadrado de él. Y después desarrollo el cuadrado de binomio. Puedo hacer cosas así. Depende de qué, del caso. Depende de cómo estén las alternativas. Depende de ese tipo de cosas. ¿Ya? Por lo tanto, no es que el paso siempre sea exactamente el mismo. No. Uno tiene que ser flexible a la hora de enfrentar las preguntas. No quedarse solamente con una posibilidad. La siguiente era 16, 18. Lo más simple, desarrollar los cuadrados. U cuadrado, 2u más 1 menos u cuadrado menos 2u más 1. U cuadrado más 2u más 1 menos u cuadrado más 2u menos 1. Se cancelan todos estos niños, 4. ¿Listo? Cuadrado del primero, el doble del primero, el segundo, cuadrado del segundo. ¿Dónde está? A. La siguiente es 19, la que está acá abajo. Yo, cuando vi esta pregunta, me dije, bueno, a ver, todas son m partido por n. Todas son m partido por n. Entonces calculemos cuánto vale m partido por n. Antes de reemplazar. 5 al cuadrado partido por 5, eso es 5. Directamente. Entonces, todo el problema, lo único que tengo que hacer es reemplazar por 5. ¿Listo? Se simplificó. 5 a la menos 2 más 5 a la menos 2 partido por 5 a la menos 3. Ya. ¿Saben lo que hice? Yo no separé, sino que dije, tengo una de estas cosas, otra de esas mismas cosas, tengo dos de esas cosas. Términos semejantes. Y ahora resté. ¿Qué es restar? Cambiar el signo. 2 por 5 elevado a 1. Y eso es 10. ¿Bien? Yo sé que está yendo rápido esto, pero acá, a estas alturas, todavía estamos en un terreno conocido. Esto es lo que debieran poder hacer. 20. ¿20 o no? No. 25. 25. 25. Ya, pensemos que me están dando las cosas cada 2 meses. Y después me preguntan, ¿cuántos meses? Ya, ¿para qué voy a complicar? Pasemos todo a un mes. ¿Qué es lo que pasa en un mes? En un mes, el personaje en cuestión gana X. Y en un mes, el personaje gasta la mitad. Porque en 2 meses gasta Y, por lo tanto en un mes gastará Y medios. En 2 meses gasta Y, por lo tanto en un mes gasta la mitad. Y medios. Ya, perfecto. Entonces,
¿En cuántos meses ahorrará esa cantidad? Bueno, vamos a suponer de que esto es lo único que gasta, no paga cuentas, no paga luz, no paga agua, etcétera, etcétera, no tiene deuda en el sistema comercial, no tiene que pagar el préstamo, etcétera. Entonces, lo que puede, su capacidad de ahorro es esto. Lo que gana menos lo que gasta mensualmente. Y la pregunta es, ¿por cuánto multiplico esto, llámenlo m, cuántos meses, para obtener x por y? Esa es la pregunta. ¿Por cuánto multiplico, por cuántos meses multiplico lo que es capaz de ahorrar mensualmente para obtener el total del ahorro? Entonces, la incógnita no es x ni y, es m. Y esto sería x por y dividido por eso, que es x menos y medio. Y está listo, eso es todo. Lo único que hay que hacer ahora es ordenarlo un poco. Mínimo como un múltiplo. Un 2, 2x menos y, xy. Y el 2, y este viene el paso, va multiplicando. 2xy, 2x menos y. ¡Pum! Con efectos especiales, por supuesto. ¡Pum! Recuerden que esto es una división de fracciones, sin pierde. Queda multiplicando. Entonces se convierte en 2xy partido por 2x más y. Ahí está. A. Se supone que nosotros ya lo podríamos poder resolver, ¿no? Casi. Ya falta por ahí. Casi. Falta un poquito más de álgebra y un poco de ecuaciones. Ya. Para plantear y despejar. Pero ya estamos en la pregunta 25. Es decir, este es el terreno donde ustedes debieran haberse movido, sin problema. Con algunos quizás, pero este es el terreno mínimo en el cual uno debiera moverse. 26. ¿Listo? Entonces, 26. ¿De qué se están riendo? Yo no sé. Ahora, al numerador de una fracción se le añade 5. Tengo una fracción, a partido por y. Pero me dicen que x es el numerador. Entonces x partido por y. ¿Qué hacemos? Me dicen, añado 5. Conversión, sumo 5. Y la fracción ahí toma el valor 2. ¿Cierto? Y, por el contrario, si el denominador se le resta 2, al denominador le resto 2, la fracción toma el valor 1. Entonces, ¿cuál es la siguiente? Es falsa. Entonces, lo que tenemos acá es esto. X más 5 partido por y tiene que ser 2. Y por otro lado, X tiene que ser igual a Y menos 2. Podríamos resolverlo como un sistema de ecuaciones, pero también, fíjense en esta cosa que los números tienen que ser números enteros. Ni siquiera tienen que ser números enteros entre 1 y 9. ¿Por qué entre 1 y 9? Porque fíjense que le resto 2 y quedan iguales. Entonces uno podría tantear rápidamente con números. Pensar, por ejemplo, que N es más grande, N es más chico. Entonces podría ser 1 y 3, 2 y 4, 3 y 5, 4 y 6, ¿cierto? Para que le reste 2 al denominador y me quede coeficiente 1. Veamos cuál funciona acá. Si le sumo 5, queda el doble. Perfecto, listo. Ahí está, 1 y 3. De inmediato. ¿Podemos hacer eso? Obviamente. Porque además tienen que ser números enteros. ¿Cómo fue el último? Necesito que al sumarle 5 quede el doble del denominador. Entonces, estos son mis candidatos. Podría tener más, pero empezamos de acá. Si le sumo 5 se convierte en 6. 6 partido por 3 es 2. Perfecto, este es. Cumple con todo. X vale 1, Y vale 3. Divídalo. Entonces, ¿cuál de lo que está allí es falsa?
¿Qué me dice acá? Que 3 elevado a 1 es 3, ¿verdad? Que 3 elevado a 0 es 1, ¿verdad? Que 3 por 1 es 3, ¿verdad? Y que 1 dividido por 3 es 3. Mentira. Mentiroso. Y optimizamos mucho. Nos evitamos enfrentarnos a ecuaciones, sistemas, porque los números tienen que ser números enteros. Por lo tanto, a ver, ¿cómo tienen que ser? Veamos con números enteros, a ver. El de abajo tiene que ser 2 más grandes. El más chico es 1 y 3, después puede ser 2 y 4, 3 y 5, 4 y 6, ya. Veamos cómo funciona. Le sumo 5. ¿Es el doble? Sí. Perfecto, eso es. Nos ahorramos tiempo. Cuando entendemos la pregunta en sí. 26, 28. ¿Habrá otra forma de hacerlo? Claro, con un sistema de ecuaciones, y se demora un poquito más. Bastante más. Yo la 28, uno podría pensar, el promedio es la suma dividido por 2. Tengo que encontrar X, encontrar Y, reemplazarlo y dividirlo por 2. ¿Yo qué hago? Yo empiezo a mirar esas dos cosas que están ahí, porque lo que me interesa es llegar, atención, me interesa llegar a esto, a X más Y. A eso me interesa llegar. ¿Bien? Y las igualdades o ecuaciones, que son un tipo de igualdad, se pueden sumar, restar, hacer operaciones con ellas. Entonces, lo que me interesa es llegar a eso. ¿Qué puedo hacer para llegar a eso? Tengo una idea. No me voy a concentrar en encontrar X y Y, me voy a concentrar en encontrar eso. Lo que me están preguntando, el promedio es la suma partido por 2. Y es muy fácil, multiplico por menos 1, menos 3x, más 4y, menos 3 igual 0, y la sumo. Sumo esa con esa. Porque las igualdades se pueden sumar. Entonces, lo que estoy haciendo no es resolverla, es algebraicamente formar lo que me preguntan. Y un problema de 5 minutos lo transformé en 20 segundos. No entendí. ¿Mm? No entendí. Pascal, el promedio es la suma partido por 2. Sí, eso sí. Voy a buscar esto. Voy a formarlo algebraicamente. Entonces, yo me doy cuenta de que si a la primera le resto la segunda, obtengo X más Y. Profe, pero ¿cómo sabe que obtiene ahí? Porque tengo suficiente práctica para darme cuenta que eso pasa. Pero a nosotros no. Pero ustedes van a llegar a eso. Debieran llegar a eso. ¿Cuándo? Bueno, en diciembre. Pero, profe, eso se puede saber porque es una igualdad, ¿no? Se puede saber, no porque sea una igualdad, porque los coeficientes tal como están, pareciera que si hago una operación puedo llegar a eso directo. ¿Eso es un tipo de resolver una función o no? No, no estamos solucionándolo. ¿No? ¿La reducción entonces? ¿Eso? No, estoy aplicando en el fondo propiedades de la igualdad. No estoy haciendo una reducción tampoco. Reducir es eliminar una incógnita. Acá ni siquiera estoy eliminando una incógnita, estoy formando directamente lo que me preguntan. Me están preguntando por eso, no voy a encontrar X, no voy a encontrar Y, voy a formar X más Y. ¿Cómo? A la primera le resto la segunda. Restar es cambiar signo. Ahora, la primera con la segunda. X que me queda, una X. Y que me queda, lo que estaba buscando. Los números que me quedan, un 8. Y lo tengo en un paso. Y ahora reemplazamos acá. Esto es lo que quiero saber. X más Y, el 8 lo paso restando, X más Y será menos 8, lo reemplazo, menos 8 partido por 2, el promedio es menos 4. ¿Cuánto vale X? No sé. Y, no sé. Pero, ¿no lo encontró? No. Porque no me están preguntando eso. Están preguntando el promedio. Y el promedio es la suma dividido por 2.
¿Puedo encontrar la suma? Sí, sea la primera, el resto la segunda. Entonces, ¿a qué apunta esta pregunta? Es enfocarse en lo que a uno le preguntan, no en resolver. No resolver el sistema. ¿Bien? Esa fue la 28. 29. Muchas sorpresas, ¿cierto? Van a seguir saliendo sorpresas durante todo el año de la manga. ¿Ya? O sea, profe, yo en esa la impuse y como que también hice eso, como se me ocurrió como de sumar las igualdades, pero era como siempre para resolverlo, no es como para buscar el mismo. Es que en el fondo es buscar directamente lo que uno le pregunta. Ahí uno puede invertir un poco de tiempo mirándola, buscando qué se puede hacer. Y si uno lo encuentra, lo termina resolviendo a veces en 10 segundos. Y es muy rápido, ¿te fijas? Ahora, acá, cuadrática, dos soluciones reales e iguales. Ya, esto es ya álgebra, ya es ecuación de segundo grado, esto. ¿Cuál es la condición para que esto sea así? Que el discriminante sea 0. ¿Quién es el discriminante? Lo que está dentro de la raíz. El discriminante tiene que ser 0. ¿Quién es A? El que acompaña a x cuadrado. En ax cuadrado más bx más c. Identificar cada uno de ellos y reemplazar acá. Discriminante igual 0. Esa es la condición para que sean reales e iguales. La condición que sean iguales. Lo que se le llama raíz doble. B cuadrado. B es menos 12. 144. Menos 4 por 4 por C es 5. 144 menos 20 por 4, 80. El discriminante es 64. Y faltó que me salté la M. Todo mal. Porque la M también es C. Entonces esto es 5 más C. Y eso es lo que tiene que valer C. Ahora sí. 144 menos, multiplicamos todas esas cosas, 16 por 5, 80. Multiplicamos estas cosas, me queda que es menos 16m. Y eso tiene que ser 0. Ahí sí. Porque m es el valor, la variable. Y eso es lo que están preguntando, ¿cuánto tiene que valer m? Lo despejo, así ya. Lo resto, 64, 16m. 16 dividiendo. 64 y 16, esta es la tabla del 4. Es la tabla, es las potencias de 2. Es la potencia de 2. Son divisibles 16 y 64. 4. M debe ser 4. Pero esto había que saberlo. Discriminante igual 0. ¿Para qué? Para que las soluciones sean reales e iguales. Y el discriminante es reconocer quién es A, B y C y reemplazar. 29, esto era 30. La 30 es de las preguntas que les complicó bastante. Sí, les complicó mucho. ¿Y saben por qué les complicó tanto? Porque no solamente hay que resolver la ecuación de segundo grado, sino después hay que responder lo que le están preguntando. Y lo que le están preguntando es, entre las raíces, ¿cuántos enteros puedo encontrar? Entonces, esta es una pregunta que es muy fácil equivocarse, porque no me están preguntando de las soluciones, sino qué propiedades soy capaz de deducir que tiene la solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, solucionar. Solución de cuadrática. Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c partido por 2a. De memoria, eso se sabe ya, como la tabla del 7. Entonces, a solucionar, menos b más menos b cuadrado menos 4ac. Entonces tendría eso por 4.
Este es A, este es C. Eso me queda más. 40, 80. Partido por 2A es 4. Esto sería menos 1 más menos raíz de 81 partido por 4, lo cual finalmente, después de todo esto, es más menos 9 partido por 4. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Hay que solucionar? Claro, todavía. 8 positivo partido por 4, 2. La otra, menos 10 partido por 4. Menos 5 medios. Entonces, veamos los enteros correspondientes. Esto es menos 2 quintos. Esto es 2. Entonces, me dice lo siguiente. Entre estos dos números, ¿cuántos enteros puedo encontrar? Entre ellos, entre Tongoy y los Vilos, no es ni Tongoy ni los Vilos. Es lo que está entre ellos. No incluye los bordes. ¿Qué le pasó? Sí hay, porque esto es menos 2 y este es más 2. Entonces, entre ellos está el menos 2, el menos 1, el 0 y el 1. Entre ellos. ¿Están cuántos enteros? 4. Estos son los enteros. Claro. Menos 2, menos 1, 0 y 1. Esos son los que están entre ellos. Entonces hay que leer con cuidado porque estas preguntas hay que resolverlas de forma precisa a lo que me están preguntando. Entonces, ¿cuántos enteros tengo? 4. Hay 4 enteros. Entre ellos. Esa es la pregunta. Entonces, ¿dónde está eso? ¿En qué intervalo? Acá no, acá tampoco, esto tampoco, ahí sí. Está 4 es la cantidad que está entre 3 y 5. Perfecto, B. Se entiende que la pregunta no es las soluciones, sino cuántos enteros están entre las soluciones. ¿Cuántos enteros hay entre las raíces o soluciones de la ecuación? Esa es la pregunta. Entonces, y esto es lo que les costó entender. Yo creo que muchos marcaron algo, pensando en las soluciones. Solucionaban y encontraban, entonces, las soluciones son entre menos 5 medio y 2. No, esa no es la pregunta. Estoy contestando una cosa distinta. $30, fuera. 3. Y entramos en... ¿Cuántas llevo? Si resuelve esta, 13. 13, pero ya no puedo descansar. Entonces, fíjense bien. Este es un ejercicio de proporcionalidad, no es de funciones. Esto es de proporcionalidad. Porque lo que me están diciendo es esto. El tipo A son litros por cada 100 kilómetros. Litros por cada 100 kilómetros. Eso es lo que informa. Esa razón. Litros por cada 100 kilómetros. El tipo B, que es lo que informa, kilómetros por litros. 1 kilómetro, 1 litro. ¿Cuántos kilómetros por litro? Eso es lo que informa. Y me dice después, si un automóvil utiliza el computador tipo A y al final de un viaje la pantalla indica L litros, entonces lo que tengo acá es que lo que va a marcar es L. ¿Qué significa eso? Significa que consume L litros en 100 kilómetros. ¿Ya? Y me piden, ¿qué obtendría en un computador tipo B? ¿Qué debo hacer con esto? Debo convertirlo en estas relaciones. Kilómetros partido por litro.
Y no es difícil, porque lo único que tengo que hacer es invertirlo. Y me quedan lo que marcaría. Lo invierto. Para que me queden kilómetros por litro, serían 100 partido por L. Entonces, cuando marca L, lo que marcaría en el B es 100 partido por L. Para que tengan unidades, kilómetros y litros. A partir de lo que tengo, llego a lo que me pregunta. ¿Qué puedo hacer? Invertir, nada más. 100 partido por L. ¿Profe? ¿Y Dígame. eso se puede hacer así como utilizando la lógica en lugar de ir haciendo? Sí, también. Yo como que le dije, ya es. Sí, Sí, bueno. sí. Invertir, porque es 100 partido por L. Sí, está bien. Eso es razonamiento, Ignacia, eso es razonamiento aritmético. Lo que sucede es que generalmente el razonamiento aritmético, uno no sabe cómo decirlo no, con palabras. ¿Ya? ¿Qué es lo que uno hizo? Pero el razonamiento aritmético es poderoso. Y está bien, es correcto. ¿De acuerdo? Es correcto. Aunque uno no se lo pueda explicar a nadie. ¿Qué fue lo que hizo? Está bien. Porque uno dice, bueno, tiene que ser, voy leyendo, tiene que ser al revés. Sí, perfecto, justamente. 34. Ya, este es un problema difícil, porque esto hay que saber, no hay vuelta que. Tengo una cuadrática, con la que está dibujada en la parte superior. Eso. ¿Cómo identifico la gráfica? Este es el A, recuerden que A cuadrado más BX más C. Así identificados. Lo primero, el A es negativo. Significa que es cóncavo hacia abajo. Eso es lo primero. C vale menos 6. ¿Qué es C? La intersección con el eje Y. Pasa por el menos 6, necesariamente. Así, o de alguna manera, incluso así. Pero tiene que pasar por el menos 6. Por el Y igual a menos 6. Cuando X vale 0, Y vale menos 6. Entonces, fíjense, todas pasan por el menos 6. Todas. ¿Qué me cambia? Ah, no, esta ya no puede ser. Porque tiene que ser cóncava hacia abajo. ¿Qué va cambiando? El vértice. ¿Dónde está el vértice? ¿Ya? El vértice. ¿Cómo se encuentra el vértice? ¿El punto más alto o el punto más bajo? Procedimiento más sencillo. El más simple. Saberlo de memoria. Es menos b partido por 2a. El vértice, la coordenada x del vértice es menos b partido por 2a. Y eso hay que saberlo. B, menos 4. A, menos 4. No, menos 2. Total, 2. Entonces, el vértice, la coordenada x del vértice es x igual 2. ¿Qué significa eso? Que pasa por aquí y pasa por acá. Entonces, ¿qué cambió ahí? El Y. ¿Cómo encontramos el Y? Bueno, hay un par de expresiones. Uno dice, se llama menos el discriminante partido por 4a, pero eso es muy lento. Y lo otro que se puede hacer para encontrar el Y del vértice es evaluar la función en el X del vértice. Y eso es rápido. Reemplazo el 2 acá. F de 2 sería menos 4 menos 8 más menos 6. ¿Está bien? F de, no, perfecto, 2 más 8. Ahí sí. ¿Y cuánto me da esta evaluación con F de 2? El X me da que esto es menos 10 más 8 menos 2. ¿Qué significa eso? Que el vértice pasa por el 2, menos 2. ¿Qué es el vértice? El punto más alto, más bajo de la parábola.
Entonces, ¿cuál pasa por eso? Esta. Mucho, no tanto, pero hay que saber. Propiedades de parábolas. Características, cómo graficarla, encontrar. Generalmente lo primero que uno encuentra es concavidad, el A. Luego la intersección con el Y, que es el C. Y después uno analiza el vértice. Porque el vértice es lo más sencillo para encontrar el vértice, se lo repito, es la coordenada X y del vértice, es menos B partido por 2A, y luego evalúan en la función el X del vértice. Entonces, en la función, puedes reemplazar cuando sabes el valor de X, la reemplazas. Entonces, ¿cuál es? D. 34. Netamente saberse de memoria. Hay que saber. Y no, y hay que practicarlo, porque no necesariamente siempre será el mismo procedimiento. Una cosa es la base que uno tiene y después cómo lo pone en práctica. ¿Ya? Pero hay que saberlo. ¿Ya? Estas cosas de cuadrática. Y seguimos con cuadrática. Y fíjense que hay bastantes preguntas de cuadrática. 35. ¿Qué me dice? Bien. Esto también es exactamente muy parecido a lo anterior. Lo que me está diciendo es que A es negativo, por lo tanto es cóncavo hacia abajo. Es una parábola triste. ¿Ya? Y C es mayor que 0, que significa que debe cortar en los positivos de XY, lo tiene que cortar en los positivos. ¿Cómo? Lo tiene que cortar en la parte positiva del eje Y. ¿Qué puedo concluir? Que bueno, que necesariamente, si nos fijamos bien, esto tiene que ser al menos algo así, o así, o así, o si quieren ustedes, así, pero todas cortan el eje X en 2 puntos. Y uno de ellos va a ser positivo y otro negativo. Donde la parábola corta, necesariamente. Entonces, viendo la gráfica, necesariamente debe cortar en 2 puntos. Uno en abscisa es X, ordenada es Y. Uno tendrá abscisa positiva y el otro será abscisa negativa. Sí, necesariamente tiene que ser así. Para que la gráfica tenga esa característica de ser cóncavo hacia abajo y además cortar los positivos. No hay otra posibilidad. ¿Cuántas llevo? $36. Y entramos en geometría. Ya. Área del cuadrado. Lado al cuadrado. ¿Listo? ¿Algo más? No. Difícil, difícil, muy difícil. El perímetro, 4L, o la suma de los lados. L más L más L más L. Entonces, ¿qué tenemos acá? Me dice que los cuadrados son de área 100. Por lo tanto, esto vale 10, 10, 10, 10, 10, 10 por acá, 10 por allá, 10 por allá. ¿Qué más hay? Bueno, que pongámosle nombre a alguno. Ya, yo te bautizo, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Isidora o Carolina? Catalina, Claudia, Ignacia, Jaisa, Jaisia. Jaisia. ¿Jaisia? Ok, le vamos a poner Jaisia. Entonces esto se llama Jaisia, ella también se llama Jaisia, 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 y esto completo, se fijan, es 4 Jaisia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esto vale 4 Jaisia y es un cuadrado, el de acá también vale 4 Jaisia y acá tendríamos 5, una Jaisia más. Entonces, ¿qué es lo primero que llegamos? Que podemos encontrar Jaisia. Porque tendríamos que 5 Jaisia son 30.
esto es esto. Entonces, Haitian vale 6. Con esto el problema se solucionó. Porque ahora esto vale 24, 24, 24, 24. El cuadrado mayor, este es el cuadrado mayor. Porque esto no es un cuadrado. Si se fijan, esto vale 30 y esto vale 34. Es un rectángulo. Y el perímetro del cuadrado va a ser 4 por 24, que son una cosa así como 96. Eres tú. ¿Ya? Encontramos 36, 37. Ya, y estos sufrieron. Yo no sufrí tanto. Después les voy a mostrar la película, la pregunta en la cual sufrí. ¿Cuántas llevo, Vicente? 16. ¿16? Fíjense. ¿Hacemos bonito? ¿Se puede? Sí. Esta. Quiero eso, ¿cierto? Entonces, a eso le vamos a restar eso. ¿Y qué me va a quedar? Lo que estoy buscando. ¿Está bien? A todo eso le resto eso y obtengo lo que busco. ¿Está claro? ¿Cómo llego a eso? Ajá. Necesito todo esto, ¿cierto? Ahora estoy entendiendo por qué María no este problema. Sí. Tengo medidas. Sí. Esto no es tan difícil llegar. ¿Por qué? Porque esta es la base y esta es la altura. ¿Ya? Eso está bien. La base por la altura. La base por la altura partido por 2. Ese es el área de este triángulo. Base por la altura. La base, y esta es la altura, va a ir por fuera de esta altura. Porque es lo que se llama obtusángulo, o un triángulo con un ángulo mayor a 90. Esa área no es tan difícil. Pero acá me estoy complicando. Esto no es difícil. Completo no es difícil porque es un rectángulo, ¿cierto? Y este pedacito de acá, esto es la mitad, ¿cierto? Eso es la mitad. Y ahí calculamos esto. Completo. ¿Ya? Entonces, vamos a sumar. Vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a separar no ahí. Lo vamos a separar acá. Y vamos a sumar eso con eso y le vamos a restar eso. ¿Listo? Se aburrió. No, es que tengo No, problemas. no. Mi mamá me acaba de ver. No está bien. Pero no sé bien. No me da bote la cámara. Ya. Es un clásico de todos los tiempos, los que se sientan adelante y me corre la cámara. Chao. 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 Entonces, fíjense, vamos a ver. Calculamos eso. Esto. Y le sumamos esto. ¿Bien?
¿Qué es lo que me dicen? Empecemos a ver algunas cosas. Es un rectángulo y BCE es un triángulo isósceles rectángulo. Este es un ángulo de 90. Es la mitad de un cuadrado esto. Este pedazo de acá es la mitad de un cuadrado. AB vale, más DC vale 6. Entonces, como son iguales, cada uno vale 3. Son los anchos. Y BD, la diagonal, vale 5. Entonces, primero elemento, trío pitagórico. 3, 4, 5. Entonces, el largo es 4. Esto de aquí a acá es 4. ¿Qué cosas uno tiene que reconocer en un triángulo rectángulo isósceles? La mitad de un cuadrado. Llega la altura, llega al punto medio. Está en la mitad. ¿Ya? Y además, esto que es altura mide la mitad de la base. Un cuadrado, o propiedades de un cuadrado. Esas propiedades de un cuadrado son las propiedades de una diagonal. De la diagonal del cuadrado. Ya, ¿qué hacemos entonces ahora? Sabemos que vale 4, que llega acá a la mitad, que valdrá 2 ahí, y esto valdrá también 2. Entonces, el problema pareciera que ya estamos listos. El de allá, esto, completo, ¿cuánto vale? 3 por 4 partido por 2. 3 por 4 partido por 2. El de acá, ¿cuánto vale? Base 4. Por altura 2 partido por 2. Base por altura partido por 2. Y ahora tenemos que restarle el superior, que es 3, y esto es exactamente lo mismo que eso. 2. La mitad. Entonces sería 3 por 2 partido por 2. Y al final, 6 más 4 menos 3. 7. Pam, pam. ¿Difícil? Sí. Sí, difícil. Difícil porque hay que realizar operaciones para encontrar la área. No es de los problemas sencillos de área y perímetro. No, para nada. Pero eso es fácil aplicar el trío pitagórico. Claro, eso sí, porque los valores ya estaban, pero hay que saber, por ejemplo, propiedades del triángulo, rectángulo isósceles, y asociarlas con las propiedades de cómo calcular la área. Y a veces hay gente que se asusta cómo calcular esta área, porque en el fondo todo triángulo tiene 3 alturas y 3 bases, pero la altura que es más fácil de encontrar es la que va por fuera, esta. Y esta es la base correspondiente a esa altura, y ya tengo los datos para calcular ese triángulo. Dígame. Profe, ¿puedes repetir de nuevo que de la parte de los valores representan la operación? La parte final. Sí. 3 por 4 partido por 2. Ese es esta figura. 4 por 2 partido por 2. Es esta figura. Y la última es la base por la altura para este triángulo obtuso. Partido por 2. Siempre base por altura partido por 2, pero ¿cuál es el base y con la altura? Las que sea más fácil de encontrar. Y el resto ya es numérico. 37. ¿Cuál viene? Ya, estos son pitagóricos, nada más. El show de los pitagóricos. ¿Qué tenemos acá en Pitágoras? Tengo un rectángulo y necesito encontrar un cuadrado. Entonces, 8, 15, 17. ¿Cuáles son los tríos pitagóricos clásicos? 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17 y los múltiplos de ellos. Estos son los sencillos, estos son los fáciles, estos son los que aparecen. ¿Y qué me preguntan después? Las diagonales. Bueno, la diagonal del rectángulo, la diagonal de un cuadrado, es el lado por raíz de 2.
Y eso se demuestra por Pitágoras. Entonces, ¿cuánto vale las diagonales del rectángulo? 17. La diagonal del cuadrado sería 17 por raíz de 2. Esto también es 17. Y eso es lo que tengo que hacer. Ni siquiera me piden racionalizar porque eso es 1 con respecto a raíz de 2. Y eso fue la 38. ¿Cómo formó la razón? ¿Cómo formó la razón? Las diagonales. La diagonal del rectángulo es 17. La diagonal del cuadrado es 17 por raíz de 2. Porque el lado del cuadrado vale 17. Es la diagonal. 17, 17, 17. Este es el cuadrado. La diagonal vale 17 por raíz de 2. Y formamos esta razón 17, la diagonal del rectángulo, respecto a 17 raíz de 2. Se cancela los 17, 1 es a raíz de 2. ¿Bien? Ahora sí. ¿Se han dado cuenta de la cantidad de cosas que hemos utilizado, de porcentajes y de razones y proporciones? Mucho. Hemos usado mucho proporcionalidad. Y vamos a usar más. Sí. Ese fue el 38. 39. Ya, entonces, me dicen que aparecen nombres de cosas ahí. Eh, 3 minutos. 3 minutos. Si alguien, voy a... ¿Dónde estoy? 39. El triángulo ABC de la figura junta me dicen que CD vale X y esto también vale X. Y que AD vale Y. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Solo Pitágoras. Difícil, difícil. ¿Ok? Es mucha álgebra. Pero solo Pitágoras. Entonces, no es un problema de geometría, es un problema de álgebra. Aunque esté en geometría. Esto es, Pitágoras completo. 2 al cuadrado más x más y al cuadrado es 2 raíz de 5 al cuadrado. Catetos al cuadrado, hipotenusa al cuadrado. Pitágoras chico. 2 al cuadrado más y al cuadrado es x cuadrado. Entonces, ¿qué ordenamos? Ya. Empecemos a desarrollar x más y lo voy a dejar al cuadrado. Así. El otro es 4 por 5 menos 4. Esto va a ser restando. Entonces, no voy a desarrollar esto, lo voy a dejar así. Esto es 20 menos 4 es 16. Y fíjense, un número al cuadrado que me da 16, cuando x e y tienen que ser positivos. No pueden ser negativos porque no tiene sentido. Por lo tanto, x más y tiene que ser 4, para que al cuadrado sea 16. Dígame. ¿Qué saltó la raíz? ¿Por qué ahí está 4 por 5? ¿Le pasa de la raíz de 5? ¿Esto? Sí. Es 2 raíz de 5 al cuadrado. Cuadrado del primero. Cuadrado del segundo. ¿Listo? Entonces, esta es la primera ecuación me lleva a esto. Entonces, x más y de inmediato vale 4. Porque tienen que ser necesariamente positivos. Y si el número al cuadrado es 16, x más y tiene que ser 4. Por otro lado, lo que está allá, vamos a ordenarlo. X cuadrado, y cuadrado es 4. Y eso es una suma por diferencia. Y lo vamos a factorizar como tal, como una suma por diferencia. Y el problema se acabó.
porque ya sé esto. Lo reemplazo acá. Entonces, al tener un 4, obtengo que x menos y es 1. ¿Terminamos? No. Pero por lo menos ya sabemos que esta no es, esta tampoco. E incluso podemos estar seguros que esta tampoco es. Porque esto es 4. Tiene que ser esa. Si queremos, nos detenemos o uno la resuelve. La voy a resolver rápido para hacer confirmar. X más y es 4. X menos y es 1. Reducción, la sumo. 2x igual 5, x igual a 5 medios. Y ahora reemplazo. 5 medios más y es 4, y será 4 menos 5 medios, lo cual lo convierte en 8 menos 5, 3 medios. Ya, llegamos. Uf, harto trámite. El producto es 15 cuartos. X por y es 5 medios por 3 medios, 15 cuartos. ¿Correcto? Correcto. ¿Listo? Pero podríamos haber llegado a ella descartando las otras posibilidades, que no eran. Largo, sí. Mucha álgebra. Profe, un segundo. ¿Cómo que pasó de 16 a 4? ¿Acá? Ajá. Si x más y al cuadrado es 16, ¿qué número al cuadrado es 16? Ah. Mucha álgebra. Mucho trabajo de sistema de ecuaciones, de x e y, de ir reduciendo las cuadráticas a primer grado para poder trabajar, entendiendo de que las respuestas tienen que ser positivas. Pregunta larga. Número 40. un cubo. Arista 6. Por lo tanto, esto vale 6, esto vale 6 y esto vale 3. Entonces, ¿qué necesitamos? Encontrar cuánto vale esto. Para allí, después encontrar cuánto vale esto. Entonces, ¿por qué? Porque acá se forma un ángulo de 90. Si como radiado se forma un ángulo de 90. Y acá abajo también se forma un ángulo de 90 acostado. Entonces, ¿cómo encontramos este lado? Pitágoras. Vamos a llamar L. Pitágoras me dice que L cuadrado será 6 al cuadrado más 3 al cuadrado, lo cual es 36 más 9. ¿Ya? Lo cual L cuadrado será 45. Entonces L es raíz de 45. Llegamos a cuánto vale L. Para encontrar esta distancia, Pitágoras de nuevo. Le vamos a llamar D. D al cuadrado es 6 al cuadrado más L al cuadrado. Esto al cuadrado más esto al cuadrado es eso. Entonces, D al cuadrado es 36 más 45. La raíz se cancela con el cuadrado. Y esto es 91. 91. O 70, no, 81. 81. ¿Puedo sacar raíz? Puedo sacar raíz. La distancia, que es la raíz de 81, positiva, es 9. Solo Pitágoras. Pitágoras para un lado, Pitágoras para el otro. Primer Pitágoras para encontrar en la base lo que une el vértice con M. Y el segundo Pitágoras, usando esos elementos, así como de lado ahí, cuánto vale la diagonal que va del vértice D al punto medio. Dos Pitágoras. 40. Ahí ya. ¿Cuál viene? 41. 41. Cuando ustedes tienen un prisma recto, es una caja. Eso es un prisma recto, una caja. ¿Cómo encontramos el área de una caja? Bueno, una caja tiene 6 caras, pero se repiten de pares. La de arriba con la de abajo, la de acá con la de allá, y esta con esa. Son 6 caras, 3 pares de caras.
Esto se va repitiendo. Si esto se llama A, esto B y esto C, estas serán 2A por C más 2C por B más 2A por B. Y ahí tienen todas las áreas que cubren la caja. Me dicen que eso tiene que valer 3,16. Pero, además, uno de ellos vale 2, cualquiera, y el otro vale 7. Reemplazamos entonces. Esto es 2 por C, más 2 por C y B vale 7. Más 2 por 7 y eso es 3,16. Van de parejas. Arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás. Y ahora el área son rectángulos. Entonces 4C, 14C, 4 por 7, dice que 28. 3,16. Paso restando. Sumo. 18C y seguro me queda un múltiplo. 28 restando, 8 a 6 son 8. 3, 8. 188, no, 288. Dividido por 18. ¿Seguro que es exacto? ¿Seguro? Sí, seguro. Dividamos. 1. ¿Cierto? Me sobran 10. De acá, 108, 18, 36, 72, 72 más 18, 90. Eso es por 5. Por 6. Por 6. Esto. Ya, entonces, el lado que me faltaba, ¿cuánto vale? 16. ¿Cuánto vale el volumen de la caja? 2 por 5 por 16. Y eso. Ahora hay que multiplicar. Esto, 7 por 16 es más fácil, porque es 42, 4, 7, 112. Y el doble es 224. El volumen, 224. Dígame. No entendí la parte de cuando sacaba el área de todas las partes. Es que me dice que el área total es 3,16. Y el área total es arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás. ¿Bien? Y esos son rectángulos. Cada uno de ellos... Base por altura. Ancho por largo. Ancho por largo. Base por altura si quiere. ¿Sí? Entonces sería A por B, C por B, acá, 2 de esos, y acá será A por C, lo de acá. Base por altura, y arriba base por altura. Ancho por largo, en todo. Ya se les nota que empezaron a colapsar. Y empiezan a sentirse incómodos, se empiezan a mover, que agarran el celular y la mirada perdida. También se lo hubiera utilizado. También se podría, ¿ya? O haber dividido todo por 2. Sí. Inmediato. Otra posibilidad, ¿sí? Pero finalmente llegamos al mismo. Que necesitamos el área, una incógnita para encontrar la lista que me falta, arista, y después con la arista, a multiplicar las 3 aristas, encuentro el volumen. Difícil, no tanto, pero hay que saber. ¿Cuál viene? Ya. Volumen del cilindro, base por altura. Volumen del cono, 1/3 de la base por la altura. La base, un círculo, pi r cuadrado. ¿Listo? ¿Hay mucha diferencia entre ellos? No, no hay mucha diferencia. La base es la misma. La del tercio, pues, Este es el cilindro, este es el cono. ¿Ya? Y en general todos los puntiagudos, los cuerpos geométricos puntiagudos, como el cono, la pirámide, siempre son 1/3. La base por la altura. En cambio, los que son rectos, como el cilindro, los
Todos los que tengan una proyección de una figura en 3 dimensiones, un círculo lo muevo y un cilindro. Un cuadrado lo muevo, me queda un prisma. Siempre es base por altura. Los puntiagudos, los que terminan en punta, 1/3. Pirámides, conos, siempre 1/3. De la base por altura. Y los redonditos, 4/3 pi r cubo. Redondito. Ya, entonces, ¿qué tengo acá? Me dicen que la base es X. El radio es X. Y la altura es 2X. Entonces, ¿cuál es el área del cilindro? La base, pi r cuadrado por la altura. ¿Cuál es la base? La del cono, el volumen del cono, 1/3 pi r cuadrado por la altura. La base es el área de la base. La base completa. La base completa. Entonces, ¿qué me dicen que hago? Saco el cono. Y aparece un volumen. Es decir, lo que están pidiendo es que al cilindro le quite el cono. Entonces, al cilindro le quito el cono. Y fíjense, es la misma expresión. Entonces me queda pi x cuadrado por 2x, 1 menos 1/3. Tengo 1, 1/3. ¿Cuánto me quedan? 2/3. Pi, empecemos a mirar, x al cubo por 2. Y al final, 4/3 x cubo pi. ¿Algo? No, nada más. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Qué? El cilindro es la base, un círculo, por la altura. El cono es el círculo por la altura, 1/3. Restamos, porque voy a quitarle el cono. Tengo uno de esos y le resto 1/3. Son lo mismo. 1 menos 1/3 me queda 2/3. 2/3 de todo este producto. Y empezar a realizar operaciones. 2/3 de x por x cubo, un 2, 2 por 2 son 4 y se acabó. Parece 2. Se cansan. Por eso les decía de que es importante que esto quede grabado para que lo puedan después revisar con calma y tranquilidad. Nelson, ¿cierto? ¿No? Soto, eso sí. Lo que sucede es que son muchos conceptos nuevos. ¿Se acuerdan que les decía de que hay muchas cosas que no hemos visto? Y además, la forma en que los resuelvo no es la tradicional, porque busco mecanismos que permitan ser óptimos. Es la más rápida. Mecanismos que sean más rápidos, exactamente. Ahora, yo creo que va a ser complementario echarle un vistazo al solucionario, porque el solucionario es súper clásico, es decir, lo convencional. Y ahí pueden mirarlo ahí, cuál es la solución convencional, y después compararlo con cómo la resolví. Obviamente que yo no estoy pidiendo que a estas alturas, ¿ya? Pero sí tengan la misma forma de resolver, pero la idea es que vayamos apuntando hacia allá. Hacia allá vamos, y tienen que ser rápidos, no hay vuelta de darle, tienen que solucionar la mayor cantidad de problemas y buscar mecanismos que les permitan. Tienen que ser seguros. 43. $39, 40, 41, 42, 43. ¿Cuántos me faltan? $17. Es terrible, ¿eh? Pero alcanzo. El problema es que ustedes no alcanzan. ¿Ya? No van a alcanzar. Ustedes no van a alcanzar. Van a quedar en coma. Vamos acá. Tengo U, ¿cierto?
U es menos 5,2, W es 4, menos 4 y B es 3,5. Y me piden que haga esto. Entonces yo le hago un caso. Tomo U. Menos 5,2. Esto lo multiplico por menos 2. Por menos 2. Me queda menos 8,8. Lo multipliqué por menos 2. Menos 2. Cada uno, sí. Y el último queda igual. ¿Cómo se resuelven estas cosas? X con X con X, Y con Y con Y. ¿Cuánto me queda eso? 8, 13, menos 10. Y los otros son todos positivos. 15. De nuevo. Ahí está. ¿Lo multiplica? Lo sumo. Ah, Primera coordenada con primera coordenada con primera coordenada, segunda coordenada con segunda coordenada con segunda coordenada. Esto es un X, Y. Los vectores se simbolizan acá 3, por ejemplo, y acá ponemos un 2, este es el vector, eso sería un 3,2. No es difícil, vectores no es difícil. Lo que sí es difícil es lo que viene a continuación. Vectores no es difícil, no es tan complicado, pero es un tema que hay que verlo, hay que tener tiempo para revisar cosas y trabajar. Y vectores es casi al final del año. Pero cuando lleguemos a transformaciones lo vamos a ver. Ya, rotación de 90 grados en sentido antihorario. ¿Cómo se calcula esto? Lo voy a mostrar, miren. Si yo tengo acá un X, acá un Y, ¿sí? Esto es un X y un Y, ¿cierto? Rotar antihorario es esto. Entonces, lo que antes apuntaba al X, ahora apunta al Y positivo. Lo que antes apuntaba al Y, ahora apunta hacia el negativo de X. Eso es un giro de 90. Entonces, si las coordenadas eran X, Y, se convertirán en menos Y, horizontal, hacia el negativo, X. Esa es la forma en que se transforman al girar. Yo me levanté a las 5:30, por si acaso, ¿no? ¿Ya? Para los que tienen sueño. Nos vemos. Para los que tienen sueño. Dígame. entonces, pero no se representaría X menos Y. No, porque la coordenada horizontal era lo que antes era vertical, pero eso es negativo. Ah, es como que si el Y se transformó en Y, El Y se transformó en X. pero se mantiene el término. Mantener, claro, si esto medía 5, va a ser menos 5. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Transformar cada una de ellas según esa lógica. Entonces, si esto vale 5,3, el que está acá es Y, se convierte en menos 3,5. Y el otro valía menos 2,8, se convertirá en menos 8, menos 2. ¿Listo? ¿Dónde está eso? En la C. El C. Eres tú. Ahora, esto es bastante... Yo siempre me recuerdo de las cosas así, con esto. Vale X, Y. Se convierte en menos Y, X. Ah, bueno. Ya. ¿Quién viene? 45, ¿cierto? Sí. Fíjense, tengo que dibujar un triángulo, ¿cierto? Ya, y nos damos cuenta de inmediato que la base... ¿Cuánto mide la base? 4. No, 7. Si va de menos 2 a 6. 8, ni siquiera 7. De acá a allá, ¿cuánto hay en total? 8. Correcto. ¿Cierto? Entonces, el área es la base por la altura partido por 2. Y eso tiene que ser 12. Entonces, la base es 8. La altura no la conozco y esto tiene que ser 24.
la altura tiene que ser 3. Necesito que ande, por ejemplo, 3 por acá arriba, 3 por allá arriba o 3 por allá abajo. Para que ahí formemos el triángulo. ¿Para qué? Para que tengamos 3, altura 3, base 8, 3 por 8, 24, partido por 2, 12. Perfecto, me da. Entonces, ¿cuál no puede ser? ¿Cuál no me da? Si tengo el 1 a menos 3, x igual a 1 menos 3, y igual a menos 3, acá, este ya no da. Porque entre menos 1 y menos 3, no hay 3, hay 2. Tendría 8 así y 2 hacia abajo. Y esa L no va a dar nunca, no es. Inmediatamente. En cambio el otro, cuando tienen 2 hacia arriba, 5 con 2 hacia arriba, acá esto vale 3, porque vale desde menos 1 hasta 2. 3. El menos 4 funciona, el 2 también, fíjense, estos están a 3 de altura, este está menos 4, son 3 de distancia hacia abajo. Este es el que no funciona. Está con una altura de 2. Ya entraron en el colapso completo. Se les nota en la cara, el lenguaje físico. Todo indica que ya comenzaron a, o el teléfono celular cuando está ocupado. 45, 46. Sí, 46. Miren, esto lo podemos hacer fácil porque es igual al problema de la guía. Me dicen, tengo escala 1 a 200. El ancho es 40, ¿cierto? Pero en la vida real. ¿Cuánto será en el mapa? ¿Listo? ¿Por cuánto multiplico? Por 5, ¿no? Entonces tengo que dividir por 5. Esto es 0,2. 0,2 por 5 me da 1. Entonces, el mapa, 40 metros corresponden a 0,2 metros. En centímetros, multiplico por 100. Y eso es correr la coma a 2 lugares. 20. Y se empiezan a dar cuenta, ¿cuántas preguntas han salido de las cosas que hemos trabajado de los semiproporciones? Varias, ¿cierto? Que la herramienta de proporción es muy importante y aparece frecuentemente. Claro que los octavos no salieron ninguno. La horrible, esta me causó anoche pesadilla. No fueron pesadillas. Pero estaba quedando dormido y me fui a acostar. Y el día de la mañana me desperté y dije, ya, vamos a hacerlo. Y salió así. ¿Pero acá ahí se puede utilizar Pitágoras, no? No. Porque no hay ningún ángulo necesariamente no hay. Lo que tenemos que buscar es semejanza. Cuando yo tengo dos triángulos que son semejantes, los lados forman proporción. Los lados son proporcionales. Cuando son semejantes. ¿Ya cuáles son los criterios de semejanza? Que compartan ángulo. Es decir, este vale alfa, teta, son semejantes. Son semejantes, los lados son proporcionales. Entonces, vamos a buscar semejanza, si me están preguntando después por proporcionalidad. ¿Qué cosa sé? Que si tú te llamas alfa, también se llama alfa. Que este es de los dos. Si este es gamma, está en los dos triángulos. En el completo y en el menor. Entonces, esos dos triángulos que... Hay tres ahí. ¿Ven tres triángulos o no? Yo sí veo tres. 1, 2, 3.
en esos tres triángulos hay una pareja que son semejantes por ángulo a ángulo. ¿Ya? Le vamos a poner nombre al tercer ángulo. Este ángulo le vamos a llamar alfa, gamma, beta. Alfa, gamma, todo esto es beta. Entonces, tengo dos triángulos. Los voy a copiar en orden para que vean bien la proporcionalidad. Esto vale 16 completo. Esto es gamma. Esto es alfa. Esto es beta. Y esto vale 12. En el mismo orden voy a copiar el otro triángulo para ver cómo se forma la proporción. En el mismo orden. Entonces, este es A, este es B. En el otro triangulillo, el que está acá, los voy a copiar en el mismo orden. Alfa, beta y gamma. No copio alfa, beta, gamma. En el mismo orden. Este es gamma, este es alfa. Entonces, alfa, gamma, beta, gamma. Gamma, beta es 4. Gamma, beta es 4. En este triángulo, lo estoy copiando en el mismo orden. Los ángulos. A este lado le vamos a llamar Alberto. ¿Por qué? Porque es el que aparece en todas las preguntas. Y ese es el que va entre alfa y beta. Entre alfa y beta. Este es Alberto. ¿Sí? ¿Hay algo más que podamos saber? Que esto, si le llamamos X, por ejemplo, está acá, y también está, ese es en el grande, 16x4, y en el otro sería 4ax entre gamma y alfa. Entre gamma y alfa. Este de acá es X. Ya, ¿listos? Se perdió. Es que los ángulos te indican cuánto valen los lados. Tengo dos triángulos, el grande y el pequeño. Alfa, gamma. En el mismo orden. Alfa, gamma, X. Alfa, gamma, X. No estoy copiándolo exactamente igual, lo tengo que dar vuelta. Para que me quede el X por allá arriba, el 4 por acá, y el A me quedará por allá. Porque son los ángulos lo que determinan qué lado va con cuál. ¿Ahora es mejor? Entonces, si nos fijamos bien, los lados forman proporción. ¿Proporción? Sí. Si las figuras son semejantes, los lados son proporcionales. 16 es a X como X es a 4. Pero tienen que ser los correspondientes, los respectivos, los que los ángulos vayan, no cualquiera con cualquiera. Entonces, X cuadrado es 16 por 4. Saco raíz, me queda 4 por 2, X vale 8. Casi. Esto vale 8. Esto vale 8. Esto vale 8. Entonces, fíjense, 16, 8. 8, 4, perfecto. Si esto vale 12, 8, 12, 16, 8 con 4, 8 con 16, 6 con 12. Proporcionalidad, el doble. Entonces, ahora le preguntan BD, 6. ¿Cuánto vale el otro? AB, 8. ¿En qué razón están? 3 es a 4. Difícil, me costó. Me costó. Me costó porque tuve que ponerle nombre a algunos lados y recién ahí pude comparar esto es a esto como eso es a eso. Difícil. Difícil. Incluso, ¿qué número es este? Creo que en la pregunta con la 45 son de las dos preguntas que más me costaron.
y ya están entrando en la etapa, profe, suficiente. ¿Cuál viene ahora? Espera 47. 50. Nuevamente, semejanza. Entonces hay que bautizar ángulos para saber semejanza. ¿Cuál es el criterio más sencillo? Ángulo, ángulo. Si las figuras son semejantes, los lados son respectivamente proporcionales. Respectivamente proporcionales. Entonces, vamos a bautizar para encontrar cómo se produce la proporcionalidad. Yo te bautizo como Nicolás. Entonces acá tenemos a Nicolás. Y si él es Nicolás, él se llamará Matías. Entonces, si acá tengo Nicolás, Matías 90, acá tengo Nicolás 90, Matías. ¿Está claro? ¿Sí? Para que complete los 180. Ahí estaría la semejanza. Entonces, TQ en la hipotenusa vale 60. RP, el cateto, vale 60. Y QR tercios vale 180. QR tercios vale 60, por lo tanto multiplico por 3, vale 180. Entonces, hipotenusa con hipotenusa, lo que une los catetos. Un tercio, ¿se fijan? La tercera parte. 90 Matías, tercera parte. Eso vale 20. La proporción, 180 con 60, hipotenusa. 60, Matías 90, la tercera parte 20. De inmediato, TS vale 20. Semejanza. ¿Sí, Matías? ¿Me puede decir cómo reconocer los ángulos para poder nombrar los ángulos? Busque cosas que se repitan y después eso es darse cuenta de que si él vale Nicolás, ¿ya? Nicolás con 90 y acá ponemos otro nombre, Matías. Pero si él es Nicolás, y acá tengo 90, él también es Matías. Para que sume 180. Es la suma de los ángulos. ¿Listo? Es un triángulo chiquitito pero que está dado vuelta. Semejante. 50. Número. 53. Y ustedes ya están en la etapa de que no quiero más, profe, no. Ya. Esto, miren. No hay que calcular nada. Solamente hay que verificar qué cosas dicen de ahí que es verdadero. ¿Los intervalos van de mayor o menor frecuencia? No, porque hay un 7 que está entre medio. ¿El 20% de los vehículos pertenece a segundo intervalo? No, porque, a ver, ¿cuántos tengo en total? Tengo 15 más 9, 20, 35. A ver, y el 20% pertenece al segundo intervalo, ¿correcto? ¿Esto es verdad? Porque es un quinto. Son 7 de 35, un quinto. 20%. Hoy justo lo que está hablando hoy día. Decimales, fracción, porcentaje. Claro. Oh, es útil entonces los quintos. ¿Eh? No, el otro curso sí. Sí. ¿El 35 es por la suma de las frecuencias? Sí, ese es el total. El 100%. Hay 11 vehículos que marcan como mínimo 20. ¿Por qué estos son incorrectos? Se lo voy a explicar por qué son incorrectos. Como mínimo 20 y como máximo 40. Resulta de que como mínimo 20 es esto cerrado, incluye el 20. Entonces, cuando yo digo esto, como mínimo 20, podría incluir a todos los que valen 20, que están en el otro intervalo.
que podrían ser hasta 9. ¿Por qué la otra? Vehículos menos de 10 kilómetros. Porque estos 7 pueden estar incluidos en 10, por lo tanto, todos podrían valer 10 kilómetros. Lo que me están afirmando es que necesariamente 9 tienen menos de 10. Cuando yo tengo intervalo cerrado, incluyo el límite. Entonces podría tener 7 vehículos con 10. Están jugando con los bordes. ¿Cuál es la verdadera? B. ¿Cuál viene ahora? La 54. ¿50 y cuánto? 54. Ya. La 54 es fundamentalmente conceptual. Porque sucede lo siguiente. Si ustedes tienen los números consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuál es el promedio? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el promedio? 3. Está a la misma distancia de 1 y está a la misma distancia de 5. Está a la misma distancia de 2 y a la misma distancia de 3. Está el punto de equilibrio. El promedio es el punto de equilibrio, tal que lo que está sobre él y lo que está bajo él se equilibra. Eso es el promedio. Y eso lo vamos a ver cuando veamos estadística conceptualmente. ¿Ok? No con fórmula, conceptualmente. Entonces, si yo tengo 3 números, con 5 números consecutivos, porque lo que tengo acá es que viene n menos 0,3, n menos 0,6, n menos 0,9, n menos 1,2. El promedio es como si estuvieran separados por 1. ¿Cuál es el promedio? El central. N menos 0,6. Conceptual. Conceptual. ¿De acuerdo? Si yo tengo el 1, 2, 3, 4, 5, el promedio es 3. Porque están separados por lo mismo. Se equilibra. Lo que está sobre y lo que está abajo se equilibra en el centro. Cuando la cantidad es par, sí. Sí, cuando es par se va a equilibrar en la mitad. De los dos del medio. ¿Cuál viene ahora? 95. Ya. ¿Qué es mentira? Todo es mentira. Nadie estudia tanto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este dato me permite entender que el 10% es 8. De inmediato, dividido por 3. ¿Cierto? El 10% es 8, entonces el 40 es 32. 16 es el 20%. Y 8 es el 10%. ¿Tenemos el 100% de los alumnos? Sí, listo. Con este dato determino el 10% y después voy llenando. Y se empiezan a dar cuenta que el manejo de porcentajes tiene que ser óptimo, y no solamente para números, sino que para el dato de azar, porcentaje aparece mucho, en forma de decimal, fracción. El 20% de los alumnos estudian menos de 6 horas a la semana, ¿sí? Cuando todos los alumnos asisten a clase, hay 80 alumnos. Este sería el total de alumnos. ¿Cuánto hay ahí? 80, ¿sí? 40 más 40. Más de la mitad de los alumnos estudia menos de 12 horas semanales. A ver. Más de la mitad de los alumnos estudia menos de 12 horas. Sí, porque estos cuántos son? 48. Y eso es más de la mitad. Más de la mitad estudia menos de 12 horas. ¿Sí? Semanalmente, 1 de cada 5 alumnos estudia 6 horas. No sé. Ahí sí que no sé. ¿Por qué? Porque ¿cuántos alumnos estudian 6 horas? Esto es entre 6 y 12. Hay 32 que estudian entre 6 y 12. No puedo saber. ¿Cuántos estudian exactamente 6 horas? No lo sé. Puede ser 32, puede ser 0. Adiós. Número 56. Fíjense en esto. La mediana, esto es como de quinto básico. Ya, de tercero básico.
Si tienen, por ejemplo, A, B, C, D y E, 5 números distintos, ordenados de mayor a menor, ¿cuál es la mediana? El que está en medio. Esa es la mediana, ¿no? Esa es la mediana. ¿Sí? ¿Está claro? La mediana es el dato que está en la mitad, mitad. Siempre, siempre. Y a veces no es dato, a veces es promedio, porque hay dos justo en medio, entonces tengo que sacar el promedio de esos dos. Creo, vamos a hacer la fórmula. Entonces, si yo ahora agrego uno por acá y otro por acá, ¿qué pasó con la mediana? Queda igual, porque sigue estando al medio. Entonces, ¿qué no varía? El primer cuartil, no necesariamente, el primer cuartil probablemente varíe, pero el segundo cuartil, que es en porcentaje, cuartil es 25%. Segundo cuartil es 50%. Tercer cuartil es 75%. Rango intercuartil es la diferencia entre esto y esto. ¿Qué es el primer cuartil? El dato que separa el 25% inferior del 75% superior. Esos son los cuartiles. ¿Con porcentaje? Con porcentaje. Entonces, ¿quién no cambia? La mediana. Y la mediana es el 50%. Pero ¿cambiará el primer cuartil? ¿Qué es siempre? El primer cuartil puede que cambie, puede que no cambie. El tercer cuartil cambiará, probablemente podría cambiar, porque al agregar un dato más, como que se corre. ¿Ya? Pero la mediana, el que está en medio, va a seguir estando en medio. Entonces, el segundo cuartil no varía, no varía. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si yo tengo 5 datos, ¿cuál es la mediana? El tercero. Si pongo uno por acá y uno por allá, ¿dónde está la mediana? Al medio todavía. Sigue siendo lo mismo. Es casi el 50%. Es el que separa el 50 mayor y 50 menor. Y Y si pongo uno y pongo por allá, sigue estando al medio la mediana. ¿Cuál viene? El último. Hasta aquí llego. La 57 sale. 57. Sí. 3 kilos. Llegué hasta el 57. Borramos esto. ¿Dónde está? Haremos esto. Esto.